Listo. Entonces vamos a hablar de... La primera clase hablamos de una forma de introducción donde a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento demostrábamos que había pluralidad de personas, es decir, que había por lo menos 3 personas y esas 3 personas las fuimos ya en el Nuevo Testamento identificando como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Incluso vimos unos versos donde aparecían, se nombraban a los 3, ¿cierto? En el Nuevo Testamento donde se nombraban a los 3 y vimos que habían 3 personas, fue lo que básicamente más nos esforzamos por demostrar. Ya en la segunda clase vimos que cada una de esas personas era una persona, ¿verdad? Y que cada una de ellas era Dios y por tanto también veíamos que era un solo Dios verdadero. O sea, habían versos que nos demostraban que cada una de las personas de la Trinidad eran Dios, ¿cierto? Vimos que Jesús era Dios, vimos que el Padre, no hay discusión con eso, era Dios, y el Espíritu Santo era Dios, pero la Escritura nos enseña enfáticamente que solamente hay un Dios, ¿cierto? Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Y la clase pasada vimos que si nosotros no teníamos en cuenta uno de esos 3 pilares, habían 3 personas, eso es un pilar o una columna. La otra columna importante de la Trinidad era que cada persona de la Trinidad, es decir, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Si se negaba eso también, o si se negaba en tercer lugar que solamente hay un Dios, cuando se niega cualquiera de las 3, se desborona o se daña o se cae la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y vimos que hay personas, organizaciones que no tienen en cuenta uno de estos 3 pilares, y vimos que existía el unitarismo, ¿verdad? Unitarismo, que también se llama Jesús solo, que hace parte de la iglesia pentecostal, donde ellos dicen que niegan que hay 3 personas, sino que solamente es una persona, y entonces el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, y pues eso resulta en una confusión extraña, y vimos que creer en eso contradecía las Escrituras. Eso vimos en la clase pasada. También que si negamos que cada persona es plenamente Dios, como es la segunda columna, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que Jesús es plenamente Dios, creen que es alguien creado, incluso creen que es el arcángel Miguel. Entonces atacan también la naturaleza de la Trinidad. Entonces es necesario creer en los 3 pilares. Y hoy vamos a hablar de que si cada uno de ellos es 3 personas y es plenamente Dios en su ser, ¿cierto? Y en propósito, bueno, ¿cuáles son las diferencias, por así decirlo, o distinciones? Entonces vamos a hablar de las distinciones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces debemos tener cuidado de pensar, ¿sí?, como a algunos les han pasado, que el Hijo no es plenamente Dios. Ok, es plenamente Dios, exactamente igual. Vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que es la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, ¿cierto? Y que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como enseña Colosenses capítulo 2, versículo 19. Él es plenamente Dios, es decir, que comparte todos los atributos divinos. En la serie pasada vimos los atributos de Dios y vimos que habían atributos comunicables e incomunicables, que los comunicables eran aquellos que compartíamos más, como el amor, y comunicables aquellos que compartíamos menos, como omnipresencia, ¿verdad? No somos, es algo con lo que no nos identificamos mucho con Dios, ¿cierto? En la omnipresencia o en la omnipotencia es algo que no nos, pero de cierta forma la compartimos. De alguna forma podemos estar presentes en 2 lugares, sí, podemos desplazarnos, sí, pero presentes en todo lugar al mismo tiempo, no. Eso es omnipresencia. Entonces Jesús también posee los mismos atributos. Él es omnipresente, Él es omnisciente. No debemos pensar que Él es menos sabio, no debemos pensar que es menos poderoso, no debemos pensar que es menos en atributos, sino que es exactamente igual. Lo mismo el Espíritu Santo, posee todos los atributos
Ninguno de las personas de la Trinidad fue creado en algún momento, en algún punto de la eternidad pasada. ¿Te acuerdas que hablábamos de la eternidad pasada? La eternidad pasada es antes de que se crearan todas las cosas. Siempre han existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso ahorita lo vamos a demostrar en las Escrituras, ¿verdad? Cada uno de ellos es plenamente Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos afirmar que tenemos tres dioses, sino que tenemos un solo Dios verdadero en tres personas, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las diferencias que hay entre ellos si comparten todos los mismos atributos? ¿Qué diferencias entonces hay o qué distinciones? Hay algo en la teología o en la enseñanza de la Biblia que le llaman la economía de la Trinidad, porque economía se entiende como administrar, ¿verdad? Administrar. En este caso, la Trinidad, cada una de ellas ocupa de alguna forma un rol, aunque comparten los mismos atributos y la esencia, ¿sí? Es, en su ser es Dios plenamente, en su naturaleza, tienen roles, por así decirlo, distintos, ¿sí? Esto no hace que sea menos Dios, que haya diferencia de roles, no quiere decir que uno sea menos Dios que el otro. ¿Cuáles son esos roles? Por ejemplo, en la creación, el Padre habla, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, y Él creó, cuando Él habló, ¿cierto? Dijo, hágase la luz, ¿y qué? Y se hizo, el Padre habló. Pero también dice, Colosenses enseña que fue creado todas las cosas por medio de Cristo, ¿verdad? Veámoslo primero veámoslo en Juan 1, versículo 3. Y no se despeguen ahí de Colosenses si llegaron allá. Juan 1:3. Hablando de Jesús, ¿verdad? El verbo encarnado, el que estaba con Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Miremos el contexto. Desde el versículo 1. En el principio era el verbo, ¿cierto? Está hablando del verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo, ¿cierto? ¿Por qué decimos que es el verbo? La vez pasada lo explicamos. Porque en el versículo 13 dice, 14. ¿Qué dice el versículo 14? Entonces el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como el unigénito, ¿verdad? ¿Qué significa ahí? Porque verbo tiene otro significado. Muy buena pregunta. Cuando la... Como la acción. Exacto. Cuando el autor utiliza verbo, a lo mejor está tratando de decir que el Hijo revela plenamente la voluntad del Padre y Él pone en acción el carácter del Padre, lo hace visible a nosotros. Es quizá lo que quiso dar a entender Juan, ¿verdad? Que es la revelación hecha, ¿verdad? Llevada a cabo. ¿Ok? ¿Lo entiendes? Revela plenamente el carácter de Dios, revela plenamente la voluntad de Dios. ¿Ok? Es probable que a eso hacía referencia Juan cuando estaba hablando del verbo. Mira que el versículo 14 dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él. Entonces estamos seguros que el verbo era Jesús. Y dice, era en el principio con Dios. Es decir, que el Padre ya estaba con Jesús en el principio, ¿verdad? Antes de que todas las cosas fueran hechas. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Entonces todas las cosas por Él, o sea, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero Génesis 1 dice, usa ya para mirar un poquito las distinciones de la Trinidad. Génesis capítulo 1:3, si no estoy mal. Dice así, versículo 3, Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, dijo Dios, ¿verdad? Habló, sea la luz y fue la luz. Entonces, si tenemos de esos dos versos, ¿cómo lo conciliamos? El Padre ordenó, ¿y quién llevó a cabo? Jesús, el verbo. Jesús lleva a cabo. Vamos a mirar otros pasajes para confirmar un poco más eso.
Colosenses 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Ok, por medio de Él, ¿verdad? Él lo llevó a cabo. Él está presente en medio de la creación, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice Génesis. Volvamos al capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el Espíritu Santo también estaba allí presente de alguna forma, activo en medio de la creación. De alguna manera también cumple un papel de sustentar, ¿verdad? También incluso el Hijo dice que la tierra se mantiene por el poder de su palabra. Eso lo leemos en Hebreos, si quieres leerlo. Hebreos capítulo 1, mira. Mira, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta o ayuda a permanecer, en otras palabras, todas las cosas con la palabra de su poder, o con el poder de su palabra. ¿Sí? Entonces vemos que el Hijo como que, el Padre como que dice, ordena, y el Hijo lleva a cabo y el Espíritu Santo también está ahí presente y sustenta. Entonces podemos ver de alguna forma una distinción de roles, pero también vemos una unidad en el trabajo que están realizando. ¿Sí lo vemos? Bien, vamos a ver otro ejemplo. En la hora de la redención o la salvación, ¿qué significa redención? ¿Alguien sabe? Pues nosotros siempre nos redimió. No, es que la redención de Dios. Como pagar, Por ahí va la cosa. redimir, como cambiar. Por ahí va la cosa. Les voy a contar un poquito para que de una vez despejemos dudas acerca de qué es redención. Porque a veces hablamos de eso y le decimos a la gente que Dios está evangelizando y no, que Dios nos redimió. Yo no sé si el crédulo estaba entendiendo eso. Entonces si nosotros comunicamos esa palabra, debemos tener cuidado de que la gente entienda lo que le esté diciendo. Entonces, redención resulta que se trataba de eso, de un pago, de una compra. Entonces, supongamos que había una persona que tenía un esclavo y yo iba y se lo compraba, lo redimía. ¿Para qué lo redimía yo? ¿O para qué lo compraba? Para ponerlo en libertad. Y eso o sea, yo pagué un valor por él, pero para ponerlo en libertad. Eso se llamaba redención. Entonces, de cierta forma, es una analogía de la forma en que Dios nos ha comprado con su sangre y nos ha puesto en libertad ¿de quién? ¿Quién era nuestro Señor? Bueno, Satanás, el pecado, esclavos del pecado, esclavos de la ley. Y al comprarnos, ¿verdad? Con su sangre nos ha puesto en libertad. Es decir, que ya no vivimos esclavos del pecado, ya no vivimos esclavos del mal, y ahora tenemos una libertad, y esa libertad la ejercemos o la vivimos en Cristo. ¿Cierto? La libertad es para vivir sanamente, santamente, siguiendo sus órdenes, ¿verdad? Ahora sí entendemos redención. Eso quiere decir que nos redimió, nos compró. ¿Listo? Exacto. A ese conjunto de enseñanzas se le llama la redención. Entonces vemos a la Trinidad en la redención. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Porque el Padre planeó la redención, así fue. Y envió al Hijo al mundo. Juan 3:16, ¿qué dice? Famosísimo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. ¿Viste que fue el Padre el que...? Así es. Exacto. ¿Quién lo dice? El Padre, ¿no? El Padre fue el que llevó a cabo ese plan. ¿Quién fue? ¿Quién lleva a cabo ese plan? Jesús, ¿verdad? Jesús. El Hijo obedeció al Padre y realizó esa redención, ¿verdad? Él se presentó a sí mismo como el pago, ¿cierto?
Juan 6:38, ¿qué dice? Ahí vemos eso. Porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad del que me envió. Está hablando Jesús, ¿verdad? Él llevaba a cabo el plan que Dios le había planteado. Entonces, el Padre ordenó, mandó, envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Por amor. Y el Hijo obedeció, llevó a cabo ese plan. Bien. ¿El Espíritu Santo estuvo presente? Sí. ¿Verdad? El Espíritu Santo, primero, mira lo que dice acá en Juan 14:26. Juan 14. Jesús habla del Espíritu Santo a quien el Padre enviará. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. ¿Quién lo envía? El Espíritu. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo envía ahora sí? Dios lo envía, ¿cierto? El Padre. Pero mira lo que dice Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesús a los discípulos, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Entonces está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo. Mira que primero en la otra parte dice que el Padre lo enviará, y aquí dice que Jesús lo enviará. De alguna forma Él fue enviado, es enviado por el Hijo y por el Padre. Hay una distinción de roles ahí, una diferencia. Vamos a ver otras diferencias del Espíritu Santo, mira. Y podemos hablar del papel del Espíritu Santo especialmente porque nos da nueva vida espiritual, ¿verdad? Juan 3, capítulo 5 al 8 dice que somos nacidos del Espíritu, del agua, pero el Espíritu es el que produce esa nueva vida, ¿verdad? Nacidos del Espíritu. ¿Cierto que somos nacidos del Espíritu? El papel, ¿quién nos santifica? Sí, es verdad, nos santifica como posición legal, nos limpia. Pero ¿quién hace ese trabajo constantemente de santificación? El Espíritu de Dios. Romanos 8:13, ¿qué dice Romanos 8:13? Para confirmar eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. Por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne. Ciertamente hacer morir las obras de la carne es santificación, ¿verdad? Dejar de practicar de mal, apartarnos del mal es santificación. Y ese trabajo. Y la santificación va más que todas las salvaciones. La salvación, depende de cómo entendamos salvación. Porque si la entendemos como finalmente reunirnos con Dios, sí. Pero como posición legal, salvados, ya es un hecho. Habíamos hablado de que la santificación debemos observarla desde dos puntos de vista, o la salvación, ¿sí? Como un hecho y como algo que vamos a alcanzar, ¿sí? Como un hecho es que hemos sido declarados ya justos, sin mancha delante de Dios. Incluso desde antes de la fundación del mundo, Dios nos vio santos y sin mancha, ya. Es más, ya nos vio glorificados, ¿verdad? Eso le enseña Romanos capítulo 8, versículos 30, ahí 31, 32. Ya es un hecho, pero hay una santidad que hay un proceso de santificación. Y hay un proceso, y en medio de esa santificación llegaremos a la final redención, o la final, por así decirlo, con otras palabras, salvación, que es cuando nos reunamos plenamente con Él. En este momento nosotros estamos en un proceso, pero Él ya hizo una promesa, ¿sí?, en la cual nosotros hemos declarados plenamente justos, sin culpa, sin mancha, y estamos sin acusación. ¿Me hago entender? O sea, hay una posición legal,
pero estamos trabajando para llegar finalmente a la redención final. Efesios capítulo 1, versículo 3 enseña que el Espíritu Santo es como las arras que dejó Dios hasta la posición adquirida. Es decir, es una analogía de cuando hay una promesa de matrimonio en la cual el novio, como arras, le da, no sé, la sortija, ¿verdad? A nosotros nos fue entregado el Espíritu Santo y finalmente Él se va a reunir con nosotros. Lo único es que la promesa de Dios no se quebranta. Si no hay forma de quebrantarse porque Dios así lo prometió. Y Dios no miente, no rompe sus promesas. ¿Lo entendemos? Entonces hay salvación, por así decirlo, o santidad como posición legal, pero también hay una que se llama progresiva y en la cual estamos trabajando todos los días. Por eso también dice la Escritura, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso enseña Filipenses. Ocupaos de vuestra salvación, y está hablando de ese trabajo diario en el que mortificamos la carne, donde crecemos a la semejanza de Cristo, donde aprendemos cada día a ser más santos, donde nos abstenemos del mal y nos hacemos más a la imagen de Cristo. Pero ya hemos sido declarados santos. Porque, por ejemplo, en el capítulo 1, muchas veces de las cartas dice a los santos que están en la iglesia de tal, ¿verdad? Entonces ya hay una posición, son declarados así, pero estamos en un proceso. ¿Tenemos alguna duda, confusión, problema ahí? ¿No hay ningún problema? Es como si yo estuviera delante del abogado, voy a hacer un ejemplo, más o menos, y me dice, eres declarado justo, entonces ya hay pero todavía a lo mejor estoy ahí dentro con las esposas. Entonces debo esperar que me las quiten y finalmente salir, ¿sí? De alguna manera parecida, para que se lleve a cabo. No es hasta cuando llegue Cristo, ¿verdad? Y seamos transformados, que seremos plenamente reunidos con Él, transformados, plenamente liberados, porque aún estamos en una condición en la cual pecamos, aún, ¿verdad? Entonces todavía no hemos sido plenamente adoptados, por así decirlo. Pero legalmente sí, y eso no se puede revocar. Es un decreto divino irrevocable, o sea, no se puede romper. ¿Listo? Clarísimo, ¿verdad? Bien. Entonces el Espíritu Santo lleva a cabo ese trabajo santificador, además nos llena de poder para servir, ¿verdad? Y no solamente para servir, sino para caminar la vida cristiana. El Espíritu de Dios es quien nos provee el poder, su llenura es la que nos ayuda a imitar a Dios, a obedecerle, a amarle. El Espíritu de Dios es quien hace todo eso en nosotros, ¿verdad? Entonces nos empodera. Entonces, en general, la obra del Espíritu Santo consiste en llevar a cabo aquello que el Padre ya había planeado, ¿verdad? Aquello que el Padre ya había trazado, ¿sí? Porque Efesios 1 dice que fuimos predestinados para hacer a la imagen, versículo 3, para hacer a la imagen del Hijo de Dios, ¿sí? Ese es el propósito. Efesios, sí, leámoslo ahí, que esos versículos son impactantes. Efesios 1, 3. 1, 3. Bendito sea el Dios. 4, perdón. No, sí, pero léelo desde el 3, por favor. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí. Sí, no, está ahí. Entonces, el objeto de la predestinación es para que seamos limpios y sin mancha. Para eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, Él ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, que llegáramos a ser santos y sin manchas. Ese es el propósito. ¿Quién lleva a cabo ese propósito? El de santificarnos, el llevarnos a ser a la imagen. El Espíritu Santo. Pero ya existía el decreto, o sea, eso ya iba a ser así. O sea, un decreto es una orden divina que se lleva a cabo y punto. No hay forma de quebrantar el decreto divino. Ellos nos enseñan diferentes versículos, por ejemplo en el Salmo 143, versículo 10. ¿Qué dice? Dice, enséñanos a tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me dio una tierra líquida. Sí. El Padre también ya lo ha predestinado porque lo hice. Sí, ya lo había determinado. Es como nos reargulle, ¿no? Nos guía hacia ese camino nuestro que es la salvación.
Así es, así es. Él nos sustenta y nos ayuda a permanecer siempre. Pero entonces vemos los diferentes, lo que yo quiero enfatizar son los diferentes roles para no entrar a un poquito allá hacia la predestinación y demás. Pero mira, por ejemplo, Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, a los que conoció los predestinó, para que fueren hechos conformes a la imagen. Ese era el versículo que quería citar, Romanos 8:29. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, propósito entonces ahí es que nos predestinó para ser a la imagen de Cristo. El propósito de nuestras vidas es ser a la imagen de Cristo. ¿Quién lleva a cabo esa obra? El Espíritu de Dios. ¿Bien? Pero Dios Padre lo había planeado, y ahí vemos distintos roles. Ven que está muy marcado el Padre lo planeó, el Hijo vino y nos redimió, el Espíritu Santo también está llevando a cabo esa obra. ¿Bien? Vemos al Padre dirigir, vemos al Padre guiar, vemos a Jesús obedecer y someterse voluntariamente. El Espíritu de Dios también sigue las instrucciones del Hijo y del Padre. Ahora, cabe aclarar, por supuesto, que el hecho de que el Espíritu de Dios y el Hijo, sobre todo, que lo vemos más presente en las Escrituras, cuando se sujeta al Padre, no quiere decir inferioridad. Nosotros normalmente entendemos que cuando una persona se sujeta a la otra, es decir, yo obedezco, tendemos a pensar que eso quiere decir que la persona que se sujeta es inferior, ¿verdad? Que hacer este acto de obediencia, de sumisión, es igual a ser inferior. Pero no es así, realmente no es así. El hecho de que yo me someta a alguien no me hace inferior, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si tú eres mi jefe y yo me someto a ti, ¿soy menos hombre que tú? No. Somos exactamente iguales. Sigue siendo plenamente hombre y yo sigo siendo plenamente hombre. ¿Qué vas a decir? No, sino que de pronto, pues en sí hombre sí, pero digamos en cargo ya es menor. Ajá, exacto. En cargo, pero en su ser. Pero en poder. En propósito. Pero- Porque como Satanás quiso ser igual a Dios, Sí. entonces nadie es igual. Nadie puede a ser él. igual. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nadie te va a decir? Jesús Lo se que sometió. sí, la Escritura enseña que se sometió voluntariamente, pero eso no lo hace inferior en deidad, en su ser. Sigue siendo plenamente Dios a pesar de que está sujeto al Padre. ¿Sí me hago entender? Porque estamos hablando de su ser y naturaleza. Y doy un ejemplo simple. Tú y yo somos en nuestro ser plenamente hombres. Si yo me sujeto a ti, eso no quiere decir que yo sea menos hombre que tú, ¿verdad? Ambos somos plenamente hombres. Ese es el punto. Que el Hijo se sujete al Padre no quiere decir que no sea plenamente Dios. Quiere decir que hay un orden. Eso es lo que quiere decir. El Hijo se sujeta voluntariamente al Padre y eso no le resta deidad a Él porque no puede perder su ser en su naturaleza. Él no puede ser menos Dios. Como yo al sujetarme a ti no soy menos Dios. Incluso hay una analogía interesante de eso y ese ha sido siempre el conflicto en esta doctrina en la que se dice que la esposa se sujeta al esposo. Entonces siempre se tiende a pensar que se sujeta porque ella es inferior y eso no es verdad, no es bíblico. Ella es igual exactamente en valor, en personalidad. Cuando hablo de personalidad es que es una persona, ¿sí? Es exactamente igual delante de los dioses en valor. Pero por orden Dios ha establecido que la mujer se sujete, pero eso no la hace inferior, ¿cierto? Sino que es una cuestión simplemente de orden. ¿Ok? Hay que cuidarnos de eso, porque eso es lo que, digamos, las personas de otras doctrinas atacan. No, pero es que él se sometió, por tanto, el Padre es superior. No, no es superior, porque supongamos que, mira, que tú eres ingeniero de sistemas, eres un ingeniero de sistemas y tienes un diplomado y además tienes una maestría. Y yo también soy ingeniero de sistemas de la misma universidad, hice la misma diplomado y hice la misma maestría. Y tuve exactamente las mismas notas, pero por cuestión de orden en esta empresa, tú vas a ser el gerente, el presidente y yo voy a ser el segundo.
simplemente porque así lo decidimos, por tener una cuestión de orden. ¿Lo entendemos? Pero tenemos las mismas cualidades. Sí, yo lo entiendo. Pero tenemos las mismas cualidades, tenemos los mismos atributos, somos los mismos en nuestro ser. Simplemente que hubo una cuestión de orden. Ya, eso es todo. ¿Ok? Debemos eliminar el hecho de que si el hijo se somete al padre es inferior. No necesariamente. No, y en realidad no es así. Simplemente es una cuestión de orden. Ok. Listo. Y el hijo en realidad siempre ha estado sujeto al padre y permanecerá así. Primera de Colosenses 15:28. Miremos ese verso que es bien importante, porque los testigos de Jehová no lo sacan para enseñar que Jesús es inferior. Primera de Corintios, perdón. Corintios. Primera de Corintios 15:28. Sí, señorita. 22. Mira lo que dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Esto es al Padre, para que Dios sea todo en todos. Entonces el Hijo finalmente se sujetará al Padre. De nuevo, que Él se sujete al Padre no quiere decir que sea menos Dios. Simplemente es una cuestión de orden en la relación que hay en la Trinidad. Así lo estableció Dios. Así es el ser de Dios. Que nosotros no podamos entenderlo porque normalmente... Pero siempre es así. O sea, no hay algún momento en que el padre se sujete al hijo. No, porque No. eso es todo. No, porque hay una doctrina que enseña que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Es decir, que eternamente, o sea, más bien desde la eternidad pasada, siempre ha existido Dios como el Padre y como el Hijo, y el Padre siempre ha tenido ese rol y el Hijo siempre ha tenido ese rol. Nunca cambia, no se podrían alterar los roles porque podríamos llegar a afirmar que entonces Dios cambia. ¿Es así o no es así? Pero la doctrina de la inmutabilidad, que ya la vimos, por eso hay que ir en serio, ya la vimos, nos enseña que Dios no cambia. En realidad hay muchos versos que nos enseñan que Dios no cambia. ¿Ok? Inmutable, no cambia. El mismo siempre, yo no cambio, dice el Señor. Él no cambia ni tiene sombra ni de variación. Y eso lo enseña en Santiago capítulo 1. Busquémoslo ahí para entender un poco, para afirmar la inmutabilidad de Dios. Santiago, aunque eso... Santiago capítulo 1, 1:17. Dice así: toda buena dádiva y todo buen perfecto, dádiva es un regalo, ¿ok? Don también es regalo. Perfecto desciende de lo alto, es decir, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto indica que Él no cambia, ¿ok? Es probable que cuando se refiere al Padre de las luces hace alusión a los astros que permanecen ahí, o por lo menos nosotros los vemos ahí fijos, ¿ok? No cambian. Eso es apenas un verso, pero pues Santiago. si usted quiere, Santiago 1:17, si usted quiere ahondar más, vaya a Doctrina de Dios y busque la inmutabilidad de Dios. ¿Listo? Listo, entonces Dios no cambia. Estamos hablando entonces de que a pesar de que el Hijo se sujete al Padre, eso no lo hace menos Dios. ¿Ok? Es importante eso. Listo. Por tanto, hablando de inmutabilidad, que valió la pena. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad siempre han existido así. ¿Ok? No es como que ahí es donde el ejemplo que tú dabas del haz de luz es escaso. ¿Sí? Falla. Porque dice que entra, ¿verdad? Y que es un haz de luz, por así decirlo. No. Las partículas de luz en un solo rayo y golpean en un prisma y salen diferentes luces.
Entonces, en esa comparación tendríamos que decir que de alguna forma Dios sí es una sola persona y cuando entra de alguna forma al espacio, tiempo y materialidad en tres, y eso no es así. Porque desde antes de la fundación del mundo ya existían las tres personas. ¿Ok? Por eso ¿se acuerda que hablamos de que toda analogía acerca de la Trinidad falla? Por algo siempre falla en tratar de explicar la Trinidad. Bien, entonces siempre han existido así. Y como siempre, como Dios no cambia, el Padre siempre ha sido el Padre, el Hijo siempre ha sido el Hijo, el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo, y no se invierte en sus roles, porque Dios no cambia. Pero entonces, ¿por qué dice que Dios estaba solo? ¿Cuándo dice que Dios estaba solo? ¿En dónde? O sea, por ejemplo, ¿En qué Biblia? No, mentira. Es broma. No, piénsalo y me dices. O sea que los tres son infinitos, o sea, los tres. Sí, son eternos porque son plenamente Dios. Ajá, son eternos, siempre han existido. ¿Ok? Y siempre han existido en esa relación, porque si fuera diferente, pues no sería inmutable. Quiere decir que el ser de Dios había cambiado ahí. ¿Verdad? Podemos ver la relación incluso antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Juan 17:5? Ese verso lo hemos estudiado varias veces. Juan 17:5. Dice así: ahora pues, Padre, está hablando Jesús, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ves la relación que hay entre el Padre y el Hijo? Glorifícame tú al lado tuyo, está diciendo, o por decirlo en otras palabras, devuélveme la gloria que tenía antes de que todas las cosas fueron hechas. ¿Ok? Ya existía esa relación Padre-Hijo. No es como que se echó a marcha la creación y dijeron, no, ahora sí, pues tú vas a ser el Hijo y entras. No, sino que ya existía esa relación. ¿Ok? Antes de que todas las cosas fueron creadas. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Él, a su único Hijo, para que todo aquel que cree, y eso nos habla de que Él lo envió, así lo planeó, así lo determinó. Y muchos versículos en la anterior serie de Doctrina de Dios demostraban que ya había sido desde antes de la fundación del mundo. Gálatas dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Ya se había llevado a cabo ese plan, es decir, que antes que Dios dijo hágase la luz, ya se había determinado que el Hijo viniera a morir por aquellos que habían de creer. ¿Listo? Vemos esa relación desde siempre. Entonces podemos concluir que las tres personas de la Trinidad son iguales en su ser, ¿ok? Cada una es plenamente Dios, tiene los mismos atributos, comparten los mismos atributos. ¿Sí? Ya lo hemos afirmado a lo largo de estas 4 clases, hemos enseñado, Él es plenamente Dios, comparte, tiene los mismos atributos, cada de las personas de la Trinidad es plenamente Dios, ¿ok? Por otro lado, afirmamos que son diferentes en sus roles. O sea, desempeñan diferentes actividades, a pesar de que tienen el mismo poder, a pesar de que son plenamente Dios cada uno, a pesar de que cada uno es plenamente omnisciente, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, tienen distintas actividades, desempeñan distintas, es decir, que se relacionan de forma distinta entre ellos. ¿Por qué se relacionan en forma distinta entre ellos? Porque uno es el Padre y el otro es el Hijo. Eso quiere decir que hay una relación distintiva. Pero también se relacionan de forma distinta con la creación. Que yo creo que más que toda la gente se entiende como enfocar en que uno es menor al otro. ¿Cómo? Que uno es menor al otro. Cuando dicen padre e hijo, porque siempre se entiende que el padre es como mayor que el hijo. O sea, tiene como, por así en cierta manera, poder sobre el hijo, ¿sí? Porque el padre es el que le da las órdenes y eso, ¿sí? Entonces yo creo que la gente dice que el padre y el hijo, entonces tiene como un padre. Sí, es que nosotros en nuestra vida cotidiana entendemos que aquel que manda es el que más tiene poder, y no necesariamente. Y que el padre es el primero, o sea, el primero en la creación. Sí, como que el primer creado, sí. Y debemos entender que no, o sea, que la Escritura no enseña eso, ¿sí? La relación del Padre e Hijo y la naturaleza de Dios es incluso mucho más lejana de lo que nosotros podamos contemplar en ejemplos naturales o cotidianos. Eso también lo habíamos visto.
¿Listo? Entonces, ¿tienen diferentes roles? Sí. ¿El Hijo se sujeta al Padre? Sí. ¿Y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo? Sí. La comprensión de estas verdades nos llevan a un entendimiento apropiado. Entonces no podemos negar ni la una ni la otra. ¿Ok? Debemos tener todo el panorama de la Trinidad, para que así tengamos un pensamiento acerca de Dios bíblico y balanceado en cuanto a la naturaleza de la Trinidad, lo que es la Trinidad. Cuando hablo de la naturaleza, hablo de lo que es. Entonces, debemos guardarnos de pensar que cada una de las personas de la Trinidad son como diferentes partes de Dios, como si de alguna forma Dios estuviera dividido, ¿sí? Como si supongamos que yo cojo una manzana y la parto en tres y digo, esta parte es el Espíritu Santo y esta parte es Dios y esta parte es el Jesús. No funciona así. No debemos pensar como que cada uno está dividido, sino que cada uno es plenamente Dios. Es más, no puedo yo pensar, si yo pusiera en comparación la Trinidad, es decir, los tres, y Dios, por así decirlo, como solo Dios verdadero, no podríamos decir que estando los tres es más Dios, o en relación con el Hijo, estando los tres es más Dios que solamente estando el Hijo, sino que cada uno es plenamente Dios. ¿Me hago entender? Como el ejemplo que se mismo lo dio, hermano, del H2O, del agua. Sí. Sí, sí. Dios sólido y gaseoso. Sí, sí, sí. Es una sola persona. Ese es un ejemplo, a mí me gusta, útil, no deja de tener sus limitaciones, pero ese es buenísimo, ¿cierto? Entonces, pero no debemos pensar como que está dividido, ¿ok? Tampoco debemos pensar que cada uno de sus roles hace parte de Dios y lo que es externamente Dios, como si fueran sus atributos, como si ser hijo es su atributo, como si ser padre son sus atributos, como si él tuviera diferentes roles. ¿Se acuerda que hablamos de una persona que es padre y que también es hijo y que también es abogado, por ejemplo, o es esposo, o no? O sea, una persona con diferentes roles, no. Estamos hablando de que son tres personas. Entonces, ¿cómo pensamos de él de forma correcta? Lo que ya hemos declarado. Es Dios en su naturaleza entre tres personas. ¿Ok? Es la forma. Debemos cuidarnos de decir, no, es que son tres formas de manifestación de Dios. No. Porque ustedes estaremos diciendo que es una persona que se manifiesta de tres formas distintas. Y más bien es un solo Dios verdadero, tres personas, que son plenamente Dios. ¿Listo? ¿Sí? Están ahí como que, no. Están como que no. Entonces, guardándonos de esos errores. Todo lo demás bajo nuestra naturaleza. Sí. Entonces, del tema que pues uno no... Lo que choca es que no tenemos algo cotidiano que de alguna forma ejemplifique perfectamente la Trinidad. Entonces, debemos guardarnos de los errores, ¿sí? Entonces, para finalizar ya, para ir finalizando acerca de esta lección, vale la pena hacer algunas advertencias y observaciones útiles para guardarnos siempre y tener una comprensión lo más correcta posible acerca de la Trinidad. Entonces, empezaremos de la misma forma en que empezamos. Al principio yo hablé de que nosotros debemos sujetar nuestra razón a lo que las Escrituras dicen. ¿Esto quiere decir que no debemos usar nuestra razón? No quiere decir que no debemos usarla. Debemos usar nuestra razón. Dios nos dio la capacidad para razonar. Pero nuestra razón tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Lo que la Escritura declara. Debemos guardarnos nosotros mismos, guardar de mí que quiere intentar encajar algo tan complejo de una forma tan sencilla. ¿Sí? Y al hacerlo, al transformar una verdad tan increíble, ¿sí?, que no comprende mi mente a plenitud, y volverla simple y sencilla, simplificarla, pues pierde la esencia de lo que realmente era. ¿Me hago entender? La simplifico, la vuelvo tan simple o tan entendible para mí que a lo mejor pierde
lo que realmente eres, pierde su propiedad, su naturaleza. Entonces debemos guardarnos, ¿sí? No vayamos a ir más allá, a tratar de encajar a Dios en nuestra pequeña cajita mental para que suene bien, sino que debemos presentarlo como la Escritura lo presenta, así no suene coherente. Entonces esos son los límites de la razón, y eso no solamente lo veremos en esta doctrina, sino que en muchas otras doctrinas, porque es que es la mente de Dios la que se está revelando en parte en la Escritura, y debemos reconocer con humildad El 100% que... ¿Perdón? ¿Perdón? El 100% lo que da Dios. Porque No. dice que uno llega a desarrollar como que es el 5 o el 10% de la inteligencia. Sí. Pues más o menos fue lo que yo entiendo así, de lo que se me está explicando. Sí. O sea, uno debe guardar ese... Más bien, entiendo lo que su merced me está diciendo, pero más bien es que nosotros no somos en nuestro ser iguales a Dios como para poseer la misma. ¿Sí? Esto de que desarrollas el 5% o 10%, tengo entendido científicamente que no es veraz, que nosotros funcionamos con el 100% siempre. ¿Sí? O sea, nosotros siempre estamos utilizando el 100% de nuestras habilidades, el 100% de nuestro cerebro. Incluso está fragmentado y cada una de esas partes dirige a ciertas cosas en nosotros, ¿verdad? Entonces el ver dirige también el sentir, los sentidos, ¿verdad? Entonces el cerebro funciona completamente. Se decía que eso era así, pero hasta donde yo tengo entendido no era así. Fue algo que se creyó, pero en realidad se utiliza siempre todo el cerebro, ¿sí? Que algunos de alguna forma tienen cierta habilidad mayor que otra no quiere decir que esté utilizando menos su cerebro en un porcentaje. Más bien deberíamos entender que no tenemos la misma mente de Dios, porque ni somos omnipresentes, ni somos omniscientes, ni lo sabemos todo, ni nada. Entonces, como no tenemos esa habilidad que Dios tiene, pues comprender ciertas verdades de su propia naturaleza nos es prácticamente imposible. Tendríamos que tener la mente de Dios para poder comprender a plenitud cómo funciona todo eso, ¿verdad? Apenas podemos entender algunos aspectos de la verdad. Eso no quiere decir que debemos guardarnos de pensar que no podemos entender ciertos aspectos de la Trinidad. Sí, entendemos, otra vez, que son tres personas, entendemos que es un Dios verdadero y entendemos que cada persona es plenamente Dios. Son tres verdades y ciertamente las entendemos, ¿verdad? Y de alguna forma tienen una coherencia, ¿sí? Pero entender eso plenamente, 100% no. Nuestra mente no deja de ser limitada, ¿ok? La mente de Dios es algo que sobrepasa cualquier pensamiento, ¿no? Solamente el hecho de que nosotros no podemos producir la vida como existe, los hombres no podemos hacerlo ya, nos habla del límite tan grande que hay, de lo limitados, que somos nosotros, y de la diferencia tan grande que hay entre el hombre y el ser de Dios, ¿verdad? Entonces, ni siquiera el hombre, con todo su estudio, con todo su esfuerzo, ha podido comprender la naturaleza misma del universo. Vamos a ver si comprendemos la naturaleza misma de Dios. Es muy difícil. Es verdad, lo que comprendemos es porque nos ha sido revelado por las Escrituras. ¿Lo entendemos ahora mejor? Bien, entonces debemos tener cuidado de simplificar, o sea, como de resumir tanto, de quitarle las afirmaciones de la Biblia, porque podemos cometer un error doctrinal, como lo hemos visto, los Jesús solo, los testigos de Jehová, ¿cierto? Suprimen una de esas para hacerlo coherente, pero termina enseñando algo errado. Entonces debemos guardar el misterio de la Trinidad. Por lo menos he leído dos autores acerca de la Trinidad, teólogos brillantes, muy reconocidos dentro del campo evangélico, y ellos reconocen que no entienden plenamente la doctrina de la Trinidad, que es un misterio que la iglesia debe guardar, y debe guardarlo de esa forma, porque es la forma más fiel de presentar la enseñanza de la Trinidad, ¿sí? Bien, entonces debemos guardar el misterio de la Trinidad y tratar de no llegar a conclusiones aparentemente lógicas, negando alguna de las verdades enseñadas en la Biblia. ¿Ok? Debemos cuidar de eso. O a veces enfatizamos mucho una verdad, tanto una verdad, ¿sí? Insistimos tanto en un solo punto que podemos olvidar el resto. Eso también a veces pasa.
Entonces ellos insisten tanto en que en la naturaleza del Hijo, ¿verdad? Cuando se hizo hombre solo, y enfatizan tanto su humanidad que se olvidan de su divinidad. Entonces debemos tener cuidado, presentarlo balanceado, ¿ok? Y eso no solamente en eso, a mí me gusta hacer hincapié harto en esto porque les va a funcionar a lo largo de su aprendizaje bíblico, ¿sí? A lo largo, créanme, eso está presente en toda la Biblia, en toda la Biblia. Los problemas dentro de la iglesia y los problemas doctrinales y las divisiones doctrinales han venido por causa de, ya sea que uno se inclina para un lado y el otro para el otro, y a lo mejor de cierta forma cada uno tiene la razón, ¿cierto? Sino que este se quiso inclinar de forma obsesiva en este punto y el otro se quiso inclinar de forma obsesiva en este. Nosotros queremos y creemos que el Espíritu de Dios nos guía hasta ahí, en la mitad, ¿ok? Entonces tratemos de ver siempre todas las verdades, creerlas aunque no parezcan plenamente coherentes, pero eso nos ayudará a tener un balance apropiado. Siempre que hay excesos, siempre hay división, siempre hay contienda, siempre hay descrédito, siempre hay dificultad, siempre... Un ejemplo simple es que unos, por ejemplo, enfatizan más la enseñanza. Debemos aprender la doctrina, lo que Dios nos ha revelado. Y enfatizan eso tanto que se olvidan de la parte práctica. La parte práctica es obedecer, ¿cierto? Vivir una vida consagrada. Y hay unos que enfatizan tanto en la consagración y en la vida práctica y todo es moral y todo el tiempo te están redarguyendo que se olvidan de alimentar también el intelecto, ¿verdad? Algunos hablan de la gracia, por ejemplo, tanto, no, que Dios te perdona, que no importa el pecado, que Dios siempre te restaura, que Dios siempre te levanta, que se convierte en un libertinaje. Entonces, no, pues es gracia y todo está bien y Dios nos ama, Dios es amor y Dios siempre perdona, ¿cierto? Se vuelve un libertinaje. Pero hay otros que enfatizan tanto Dios, esa ira de Dios te castiga, Dios te reprende y todo el tiempo que nos olvidamos, que la gente se desanima y se olvida de la gracia. Entonces, ven que ese balance está presente en toda la Biblia y en todas las enseñanzas y nuestro objetivo es ahí, permanecer. Entonces, si yo como predicador, por ejemplo, enfatizo siempre, los estoy reprendiendo, los estoy, la gente empieza a fatigarse. Necesito también darles una dosis de gracia, de amor, de restauración, de ánimo, de exhortación. De exhortación es animar, ¿ok? De consuelo. ¿Bien? Entonces es bien importante y lo vamos a ver a lo largo de varias doctrinas cómo están los dos puntos. Incluso en los atributos de Dios lo vimos, ¿no? Vimos que debemos entender los atributos con cierto balance. Entonces está presente en todo lado. Y permanecer en la mitad o en ese balance, en ese equilibrio, nos ayuda a ser bíblicos. Y eso, créame, influencia mucho en nuestro carácter, ¿sí? Nosotros debemos disciplinar a la gente, decirle la verdad, pero debemos decírsela en amor y compasión, ¿verdad? Es decir, ahí está, enfatizo más que uno que el otro. Bien, por supuesto esto no quiere decir, como hemos dicho, que no podamos entender nada en forma correcta. Eso no quiere decir que no podamos entender a Dios. No quiere decir eso. ¿Lo podemos entender? Sí. ¿Plenamente? No. Porque tendríamos que tener la mente de Dios, ¿verdad? Pero sí quiere decir que nuestro entendimiento es limitado. Debemos reconocer que es limitado, ¿sí? Para poder entender de forma plena al ser de Dios, nuestro entendimiento es limitado para poder entender plenamente a Dios, ¿cierto que sí? Entonces, más bien esto nos debe conducir a una actitud humilde, ¿cierto? De decir, no entiendo plenamente, no conozco, y yo creo que un hombre de Dios debe decir eso. Jonathan Edwards, si no estoy mal, pasaba por lo menos hasta 16 horas estudiando la palabra de Dios, y al final de su vida dijo que todavía no entendía plenamente la Biblia. O sea, era un hombre humilde. Y hay hombres que uno se topa y parecía que ya lo conocen todo. No son capaces de admitir, parece que no tuvieron ningún error, parece que todo es perfecto y a lo mejor está en un error, ¿verdad? Y Dios nos guarde porque a lo mejor nos ha pasado, me ha pasado. Entonces,
Debemos reconocer siempre que sí, sabemos, tampoco vamos a decir que no sabemos nada porque sería mentir, ¿cierto? Dios nos ha enseñado, tenemos algo de conocimiento, pero no lo entendemos tampoco plenamente todo, ni pretendemos hacerlo, sino que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y a lo mejor no vamos a llegar a comprenderlo. Entonces nos añade humildad. Esto es bonito de esta enseñanza de la Trinidad, nos enseña eso, ¿sí? Debemos guardarnos, yo quiero enfatizar esta frase, incluso la compartí, debemos guardarnos de intentar ajustar toda la enseñanza bíblica de forma que al ajustarla yo niegue alguna verdad, ¿sí? Lo que decimos, que la simplifique tanto, que yo la ajuste en mi propia mente para que suene comprensible, para que suene lógica, que llegue el punto en el que yo le dañe la imagen, la haga borrosa de lo que realmente era. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchas veces cuando queremos volver las cosas lógicas, queremos explicarlo todo de forma que la gente crea que somos coherentes, lo único que estamos a lo mejor haciendo es dar a los demás a ver que creemos saberlo todo. ¿Sí me van a entender? Cuando yo trato de ajustarlo y parecerlo lógico, y hermano, esto es así, súper lógico, súper fácil, y lo ajusto, a lo mejor yo estoy tratando de dar a ver a las demás personas que yo lo entiendo todo y que es súper fácil y tanto así que lo entiendo casi como Dios, y eso no es así. Es mejor que usted piense que Víctor no le entiende nada, o no lo entiende por lo menos lo suficiente, que pensar que lo entiende todo y yo se lo explique de una forma tan simple que dañe la verdad bíblica. ¿Listo? Ahora hay que aclarar que nosotros no creemos en contradicciones, ¿sí? Una contradicción sería decir que Dios existe y Dios no existe. La Biblia afirma que Dios existe y Dios no existe. Eso sería una contradicción, ¿verdad? Pero aquí no es una contradicción porque dice que Dios es tres personas y un solo Dios verdadero en su esencia, en su ser, en su naturaleza plenamente Dios. De alguna forma es plenamente coherente, ¿cierto? Entonces no debemos pensar que es una contradicción, sino que son dos verdades que se complementan, aunque parecieran que se contradijeran de alguna forma. A la primera observación parece, pero si uno no las analiza en realidad se complementan. ¿Vemos algunos ejemplos en la vida práctica de la Trinidad? Sí. El matrimonio de alguna forma personifica la unidad de dos personas que se vienen a convertir en una sola carne, ¿verdad? Entonces la relación de alguna forma que hay en las tres personas de la Trinidad, de alguna manera escasa, se ve visible o se hace visible en el matrimonio, en donde dos personas, ¿verdad?, son iguales en valor, ¿cierto? Son iguales en valor, en dignidad, en personalidad, llegan a ser una sola carne, ¿verdad? Una unión, una sola persona, incluso muchas veces un mismo espíritu, ¿verdad? Y también vemos que a pesar de lo que hablábamos al principio, y esto me parece genial, de que el hombre y la mujer son iguales en valor, en dignidad, en sus muchos aspectos que tienen que ver con su humanidad, ¿verdad? Pues Dios estableció por orden que la mujer se sujetara, pero repito, es una cuestión simplemente de orden, no es una cuestión, yo creo que los hombres debemos entender eso, que es una cuestión de orden, es decir, que si yo me acerco a una mujer, nunca debo verlo como a inferior, sino todo lo contrario, como dice la Escritura, como a vaso frágil, a quien debo yo proteger y cuidar, porque ese es el rol que me fue dado a mí, fue el orden que fue establecido. Y cuando la mujer mira al hombre, no ve a alguien que la está esclavizando, ¿verdad? No es como que soy inferior y me sujeto a él, no, más bien dice, soy ejemplo de Cristo, que aún siendo como Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Y se sujetó al Padre. Es un ejemplo de sumisión, es un ejemplo de mansedumbre, de nobleza. Bien, también vemos ese ejemplo en la iglesia, así también. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros, así que de alguna forma hay una unión, porque hacemos parte de un cuerpo. Hay una analogía, hay una comparación, ¿cierto? Que así como el cuerpo tiene muchos miembros, ¿cierto? Manos, piernas, así también la iglesia tiene diferentes miembros y cada uno tiene diferentes roles. Unos enseñan, otros hacen otras actividades en la iglesia, ¿verdad?
cada miembro hace según, unos tienen dones de misericordia, unos lideran, unos en el servicio, ¿cierto? Otros diferentes roles, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay diversidad de roles, somos una sola iglesia, un solo cuerpo. Dios hizo de gentiles y de judíos hizo un solo pueblo. Entonces podemos aprender de que a pesar de que hay diferencias, por así decirlo, entre nosotros, debemos ser uno. Y eso enseña Jesús, así como el Padre y el Hijo son uno, quiero que seamos uno. Entonces, creo que esa es la parte práctica, lo que nos enseña, de que a pesar de que somos distintos, no somos inferiores. Y yo siempre lo he creído. Por ejemplo, desafortunadamente a lo mejor se considera que la persona que enseña, que la persona que canta, que la persona que se ve visible acá es la más importante, y eso no es verdad. ¿Sí? Yo soy exactamente igual, mi pastor es exactamente igual, los otros pastores son exactamente iguales en valor, ¿sí? En personalidad, que la persona que barre, que la persona que a lo mejor nadie la ve, son exactamente iguales. Simplemente fue una cuestión de orden. Dios estableció un orden y así Él lo estableció, pero no nos hacen inferiores, no nos hace superiores, somos exactamente. Entonces, incluso la enseñanza nos enseña a ver a los demás como a superiores siempre, haciéndonos, caminar en una actitud humilde. Si yo siempre veo a los demás como superiores siempre, pero somos iguales en valor. ¿Ok?